Sean bienvenidos todos. También quiero darle la bienvenida a aquellos que nos ven a través del internet. Hay hermanos que se conectan, que ven las predicaciones. Sean bienvenidos. Esperamos también que sea de bendición las enseñanzas que se han estado subiendo en el canal de la Iglesia Cristiana de Puerto Arturo. Vamos a dar inicio con el estudio. Me gustaría que podamos iniciar en un texto de la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo número 14. Vamos a iniciar con este pasaje. Salmos 25, versículo número 14. Dice la Escritura, si ya lo tienen, en el nombre de Jesús: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Quisiera que estudiemos con la ayuda de Dios un tema dándole continuidad a lo que se ha estado abordando en semanas anteriores. Hace 15 días se estudió el tema titulado Plantados en la casa de Jehová, y veíamos la importancia de que cada creyente, cada cristiano esté plantado en Dios, en sus atrios, en su presencia, en la lectura diaria de su palabra. Y este estudio es como una continuidad a eso. Yo le he titulado a esta enseñanza La comunión íntima con Dios. Dice Salmos 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero, ¿qué les parece si oramos y le decimos: Dios, háblanos, queremos que te reveles a nosotros, que nos muestres tu palabra, porque sabemos que pensamientos, palabras humanas, pues hay muchas, pero solo Dios es el que tiene una palabra para nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, antes que nada te damos muchas gracias por la bendita oportunidad que nos diste de alabarte. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de adorarte a ti, de levantar nuestra voz, de abrir nuestros labios para darte alabanza. Muchas gracias. Ha llegado el momento de estudiar tu palabra, y creo que todos los hermanos, todos los que estamos aquí, sabemos que lo más importante son tus opiniones, es tu voluntad, es tu palabra, Señor. Pensamientos de seres humanos, de movimientos religiosos, hay muchos, pero nosotros queremos en esta hora escuchar tu voz. Queremos, Padre, que tú te reveles a nuestras vidas, y que por favor, cuando salgamos, Señor, de aquí, podamos salir con un pensamiento nuevo, con un corazón diferente. Sabemos, Señor, que esta obra es tuya y solo tú nos puedes hablar y ayudar. Ayúdame a compartir tu palabra, a que pueda transmitir lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Padre, te lo pedimos, te pedimos tu guianza, tu dirección, tu ayuda, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres bueno. Amén, Señor. Amén. Dice, vuelvo a repetir, Salmos capítulo 25, verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La Biblia nos habla de una comunión íntima con Dios. Y es interesante lo que la Biblia nos muestra, porque lo que está diciendo aquí el texto es que si yo tengo temor de Dios, de que si hay un temor en mi vida de Dios, vamos a aterrizarlo en palabras que lo podamos entender. Si yo me guardo del pecado, me alejo de lo malo, vivo en santidad, amo a Dios, lo busco, trato de no lastimar su corazón, de no transgredir sus mandamientos, porque hay un temor, porque hay un amor en mí por Él, la consecuencia positiva es que yo voy a tener una comunión íntima. Porque aquí dice, la comunión íntima es con aquel que tiene temor. Con el que no tiene temor,
no hay una comunión íntima. Y cuando tú tienes una comunión íntima es porque tú estás teniendo temor de Él y Dios te hace conocer su pacto, te hace conocer sus palabras, su voluntad. Sin embargo, es importante entender esto porque aquí se puede traducir como un círculo íntimo, como una amistad muy cercana. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, en primer lugar quiero decir que tú te vuelves como un confidente de Dios, como un amigo, como un íntimo. Y es interesante esto, hermanos, porque si tú te acuerdas en Génesis, en el capítulo 19 aproximadamente, Dios dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Dios es soberano, es rey, Él es poderoso, Él no tiene que darle cuentas a nadie. Pero como Abraham fue llamado amigo de Dios y había un temor en él, la Biblia nos habla de este ejemplo, que Dios dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios no tenía por qué decirle a Abraham: oye, Abraham, yo tengo este plan para hacer, ¿cómo lo ves? No, Él no tenía, Él es soberano, Él es rey. Pero sin embargo, Dios quería transmitírselo a Abraham, su voluntad. Entonces, en primer lugar, cuando hay un temor de Dios en tu vida, hay una comunión íntima. Dios te habla, tú hablas con Dios, hay una relación cercana. Te vuelves como un confidente. En segundo lugar, podemos decir que las mentes carnales o los que no conocen a Dios, los impíos, no pueden entender esto, porque está hablando de un compañerismo selecto, de una amistad profunda. Pero una mente carnal no lo puede entender porque esto es una experiencia. Esto es la comunión íntima es cuando tú oras con Dios, lo buscas, es una experiencia. Y cuando tú obedeces a Dios, tienes temor de Él, por consecuencia es que Dios te hace saber su voluntad y tú conoces estas cosas. Y en tercer lugar, quiero decir que explicarle esto a una persona que no conoce a Dios es como que si yo le quiera decir a un sordo las notas musicales. Imagínate que yo a una persona que no escucha, yo le quiera decir cómo es la nota musical. Mira, este es do, así suena. O a un ciego que no ve, por ejemplo, que yo le quiera explicar cómo es el amarillo. Mira, el color es así o el azul es así. No puedo porque nunca he visto. Entonces, la Biblia nos habla de una comunión íntima, de una relación cercana. Y no está hablando aquí solo de orar o solo de así como que cuando tú llegas después de tu trabajo y le dices: Señor, gracias por los alimentos, amén. Bendícelos y amén. No, aquí está hablando de algo más profundo. Y cuando hablamos de comunión íntima, estamos refiriéndonos a una relación cercana. No es lo mismo que yo tenga una amistad, por ejemplo, con un vecino y ese vecino sepa cuántos años tengo, sepa, por ejemplo, de dónde soy, dónde vivo, de qué trabajo. No es lo mismo que yo tenga una amistad con él a que yo tenga amistad con un amigo, que yo le cuente mis problemas, mis necesidades, mis preocupaciones, que sepa mis planes, que sepa lo que yo quiero hacer. Eso ya es diferente. Y la Biblia está diciendo, si tú tienes temor de Dios, el que tiene temor de Dios va a tener una comunión íntima con Él, una relación cercana. Sin embargo, quiero que veas solamente en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, nada más una referencia rápida, para que tú veas que la Biblia habla de una experiencia de buscar a Dios, de tener amistad con Él. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, habla de que el hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando aquí de esta comunión, de que el hombre natural, el que no conoce a Dios, no puede percibir las cosas del Espíritu. Solamente saqué este pasaje como una referencia rápida, por lo que les decía. La Biblia habla de tener temor de Dios y hay una comunión, pero vuelvo a repetir, el que no conoce a Dios, el que no tiene una relación con Él, el que no ha conocido a Dios, no lo puede entender. Y como decía hace un ratito, pues es como si yo le explique a un ciego los colores, no puedo. Sin embargo, hermanos, a pesar de que la Biblia nos habla de la comunión íntima,
porque hay muchas referencias. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que nos estimula la palabra de Dios a orar, a buscarle, a tener una comunión íntima. Y hay muchos. Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Y así como este pasaje te puedo dar muchos. En el Evangelio de San Juan habla de que separados de mí nada podéis hacer, tienes que estar pegado a mí. Y hay muchos pasajes, hermanos, en Mateo, por ejemplo, cuando dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir una sola cosa, les iba a ser concedida. Y tú lees la Biblia y te das cuenta que está llena de referencias de que los cristianos debemos buscar a Dios, debemos orar, debemos tener una comunión íntima. En Hebreos, por ejemplo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y así como estos pasajes que te estoy dando, hay muchos textos que la Biblia nos habla que hay que buscar a Dios. Es más, Dios, cuando creó al hombre en la creación, cuando lo hizo, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y nos hizo con espíritu, con alma y cuerpo, para que nosotros podamos contactarnos con Él. Ese es el origen divino. Sin embargo, a pesar de muchas referencias bíblicas, a pesar de que la Biblia está llena de textos de la Biblia que nos hablan de que debemos tener una comunión íntima con Él, yo te digo una cosa, muy pocos cristianos tienen una verdadera comunión íntima con Él. Son muy pocos. A pesar de que está lleno la Biblia de estos textos, son muy pocos los cristianos, los que se dicen creyentes, que tienen una comunión con Él. Son pocos. Algunos tienen una comunión muy pobre o casi nula, y otros de plano no la practican. Y es importante entenderlo, porque la Biblia nos habla de dos elementos importantes. En primer lugar, la comunión íntima con Dios es fundamental. Es algo imprescindible. Es algo necesario. Y en segundo lugar, la Biblia nos dice que es algo hermoso, que es una delicia, no es un castigo. El buscar a Dios no es un castigo, hermanos. No es ahí estar dándote latigazos, no es un problema, es algo delicioso. Vamos a estudiar el primer elemento. La comunión con Dios es fundamental. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5. Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5. Un pasaje muy conocido, muy conocido, muy citado, pero que habla de la importancia de estar pegados a Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a leerlo nuevamente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Creo que es muy claro este texto y ha sido citado muchas veces en las congregaciones, porque Jesús ilustra y dice, yo soy la vid. La vid es la planta de la uva. Él es la vid. Y le decía a sus discípulos, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Jesús se ilustraba como la planta, como el tronco, y a sus discípulos como los pámpanos, como las ramas. Y dice, así como una rama no puede tener fruto, no puede estar dando fruto si no está pegada al tronco, así los cristianos, si no estamos pegados a Jesús, no podemos dar fruto. No podemos. Y aquí dice, nada podéis hacer. Y lo deja claro. No es una opción. No dice, bueno, si tú no buscas a Dios, si tú no estás pegado a Dios, a lo mejor allí va a haber una excepción y puede ser que sí. Aquí no dice eso. Dice, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Sin embargo, repito, como cristianos, como creyentes, muchas veces estamos faltos de la búsqueda de Dios, de la comunión con Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces por trabajo, tal vez, por cansancio,
por dificultades, por problemas. Es que, hermano, por ejemplo, es que no tuve tiempo, dice la gente, no tuve tiempo. Y escucha esto, dice, no tuve tiempo porque se levantaron, pero ¿sabes qué? Si sabían que es que viajé, no tuve tiempo, me fui a un lugar y el otro día tampoco tuve tiempo porque estuve trabajando. Si sabían que iban a viajar, si sabían que iba a hacer un compromiso, se pudieron a lo mejor levantar una hora antes, se pudieron apurar quizá a hacer las cosas, pero como no lo priorizan, como no es una prioridad, pues si pude, si me da tiempo en la noche, si sale de todos mis pendientes y ya lo último, si puedo, es que sí tuve tiempo. Eso nos habla de que no lo estás priorizando, buscando a Dios. Porque la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Sin embargo, parece ser que nosotros no tenemos esa conciencia de que esto es algo importante, hermanos. Y cada creyente que se dice cristiano, que dice buscar a Dios y no está en una comunión íntima con Él, debe preguntarse seriamente si realmente está caminando con Dios. Porque imagínate que yo diga, tal persona es mi papá, pero nunca hablo con él. O por ejemplo en una pareja, ella es mi pareja, yo la amo, pero nunca habla, nunca platica, pues seguramente no es eso. Entonces los cristianos decimos, nosotros somos creyentes, somos discípulos, amamos a Dios, pero no sacamos un tiempo para buscarle. La Biblia dice que es algo fundamental, es algo necesario y nos hace el hincapié y lo deja tal cual. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Listo, ya no da otra opción. Ahora, también quisiera explicar esta parte, porque presentándolo así, a lo mejor tú dices, ay, pues qué duro es, todos los días, imagínate que tú digas, todos los días voy a orar, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, un mes orando. Pues eso habla de un corazón que no ama a Dios. Porque te voy a decir una cosa, el segundo punto que la Biblia habla de la intimidad, de la comunión cercana a Dios, es que es algo hermoso. No es un latigazo, no es un problema, no es un pendiente que tienes que sacar. Es algo deleitoso. Y ahorita lo voy a explicar. Salmos 16:11. Vamos a Salmos 16:11 para que veamos cómo la Biblia en un pasaje nos los deja muy, muy claro. Salmos capítulo 16, verso 11. Aquí en la pantalla lo podemos leer también si gustan. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Atención, delicias a tu diestra para siempre. Mira qué dice la Biblia. Es David y está diciendo, me vas a mostrar la senda de la vida. Y empieza a dar una característica de la presencia de Dios. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando usa plenitud la Biblia, está refiriéndose a un todo. A que es algo pleno, es algo lleno, es algo que es un todo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, hermanos, hay plenitud de gozo. Y termina diciendo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es una delicia? ¿Qué es una delicia? Es algo que disfrutas, ¿no? Para ti, ¿qué puede ser delicia, hermanos? Ponte a pensar, ¿qué es delicia para ti? A lo mejor una comida, un bocadillo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de comida. Algo que tú sepas que te gusta, un brownie, por ejemplo, algún pastel, algún postre, que tú te sientas y lo disfrutas, o sea, no estás emproblemado, tengo que comer esto, no, o sea, lo disfrutas, lo saboreas. Lo que está hablando la Biblia está diciendo, a la diestra de Dios hay delicias. Ahora, no quiere decir tampoco, porque también este es un punto importante. Si tú lees la Biblia, por ejemplo en Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo, del Dios de mi salvación. Y cuando tú lees ese pasaje, ves a una persona que está triste, que está angustiada. Por ejemplo, en el Salmo 69, que dice,
sálvame, oh Jehová, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Está hablando de un problema, de una dificultad. Eso no quiere decir, lo digo, porque no quiere decir que un cristiano va a estar gozoso y no va a tener nunca problemas y va a ir de victoria en victoria y no va a tener ni enfermedades ni problemas y va a estar riéndose todo el día. No está hablando de eso. Está hablando aquí la Biblia que sí es cierto, hay problemas, hay dificultades, pero cuando tú acudes a Cristo, Él te consuela, Él te ayuda y hay una delicia a su diestra. Sin embargo, como creyentes no lo hemos entendido así o no hemos experimentado esto. Y parece ser que la comunión con Dios es algo difícil, es algo que se lucha. Y sí, vuelvo a repetir, hay momentos áridos, hay momentos difíciles, hay momentos donde sientes que tu oración no llega al techo y se cae al piso y que le estás orando a la silla. Pero también, así como hay esos momentos, mi Biblia dice que hay delicias para siempre a la diestra de Dios. Y sí que lo hay, hermanos. Sí lo hay. Pero no lo hemos entendido así. Me recuerda esto a una anécdota de un hombre, un viajero que se iba a trasladar a cierto punto, a cierta distancia. Iban a ser muchos días de viaje, tenía poco dinero e iba a ser por barco. Y compró su boleto, tenía un queso y unas tortillas, no tenía dinero y solamente esa comida era para su viaje. El caso es que sube al barco y pasa el primer día y como no tenía comida, pues agarra y corta una rebanadita de queso y lo pone en una tortilla y se la come. Y andaba pasando un poco de hambre, pero se aguantaba porque dejaba el otro para el otro día. Y pasa el segundo día y él está en el barco viajando, eran varios días, y vuelve a cortar otra rebanadita y se la come y ya tenía un poco más de hambre porque no se había llenado el día anterior. Hacía el tercero y ahí estaba sufriendo. El día cuarto se le acabó, ya no tenía que comer. Y estaba ya el barco tenía restaurantes, tenía comida, pero no tenía dinero. Y con toda la vergüenza del mundo se le acercó al cocinero y le dice: cocinero, la verdad, tengo tanta hambre, no tengo dinero. ¿Será que me pudiera regalar, aunque sea las sobras de ahí, de lo que les quede? Y el cocinero se le queda viendo y le dice: señor, présteme su boleto. Y le dan el boleto y lo ve y le dice: señor, pero este boleto viene con la comida incluida. Venía con la comida incluida su boleto, pero él no lo sabía y estaba sufriendo de hambre. Hermano, ¿por qué te lo digo? Porque así son muchos cristianos. Yo te digo una cosa, hay delicias a la diestra de Dios. De verdad que es deleitoso. Pero los cristianos no lo saben. Ahí están problemados, con dificultades. Es que es difícil orar, yo no puedo ser cristiano. Hermano, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados y nos dio la oportunidad para que podamos acceder al Padre, para que podamos tener amistad con Dios. Y si tenemos dificultades, sí que lo hay, pero podemos acudir a Él. Pero no lo vemos así, lo vemos como una carga, lo vemos como un Señor que está detrás de nosotros, que está ahí para latigarnos. No, hermanos, si tú eres cristiano y si tú has conocido a Cristo, yo te digo algo, tienes la bendita oportunidad de conocerle a Él. Y la Biblia dice que hay delicias para siempre. La Biblia dice que dichoso, como leíamos en el Salmo que iniciamos, dichoso el hombre que confía en Dios. Es feliz y es más feliz que los de afuera del mundo. Allá al mundo hay placer, hay alegrías, pero son pasajeras. Pero la paz y la delicia que Dios da en su comunión íntima es eterno. Porque ahí está Dios contigo. Sí, cierto, vuelven las dificultades, vienen las enfermedades, los problemas con los hijos, con la familia, en la mente, muchas cosas. Pero si tú aprendes a acudir a Dios y tú entiendes que en la presencia de Dios hay delicias, tú lo vas a ver diferente. Y es importante que lo entendamos, hermanos. A mí me gustaría que a ti te quede claro esto, que podamos tener claro, porque mucha gente, muchos cristianos que se denominan hoy en día, tú puedes verlos que dicen: yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo sí conozco a Dios, pero no tienen esa comunión, ni la anhelan, ni la han experimentado. Pero si la Biblia dice que hay delicias para siempre, es porque es real, es una verdad. Sin embargo, yo quisiera hablarte por qué muchos cristianos no oran, a pesar de que hay dos elementos importantes, que es necesario y es hermoso
la comunión con Dios, también sabemos que hay razones por las cuales mucha gente no está aprovechando esto. En primer lugar, ¿por qué muchos cristianos no tienen una comunión íntima con Dios? Porque hay una indisposición física. Y este no es el común denominador, pero sí existe. Cuando yo hablo de indisposición física, me refiero a las enfermedades, a alguna patología en el cuerpo, algún dolor, algún malestar. Y cuando hay una indisposición física, una calentura, una enfermedad, por eso muchas veces el deseo pues resta, porque el cuerpo no está saludable. Y esto es algo entendible, aunque mucha gente, te digo, quizá no ora por eso, no tiene una comunión con Dios con eso, por la indisposición física. No es el común denominador, pero sí existe, por los problemas del cuerpo. Pero el segundo punto que yo quería hablarte es la indisposición espiritual, y ese sí es el común denominador por la cual muchos cristianos no oran, porque hay una indisposición espiritual. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Tú te puedes planificar hoy domingo, llegando después de la reunión, verte una película, una buena película, tus palomitas, tu sabrita, y no te va a dar sueño. No te va a dar sueño, va a estar interesante, va a estar todo bien. Puedes planear irte a un día de campo, a dar una vuelta, no te va a dar sueño. Pero ponte a orar y vas a ver que te duele el pie, que tienes sueño, que te salió un pendiente, que no se pudo. ¿Por qué? Porque tienes que entender que hay una guerra, hay una lucha. Y la Biblia dice que esta lucha es el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es como una vencidita o una fuercita. ¿Quién ha jugado una fuercita? Tú pones tu brazo así y el oponente quiere hacer que perderte, y tú tienes que hacer que pierda tu oponente. Y no hay dos, o pierdes tú o pierde tu oponente. Y esto es lo mismo. Cuando la Biblia habla de esta lucha, es que por un lado, como cristianos, como creyentes, hay una tendencia a hacer lo bueno, pero también hay una tendencia a hacer lo malo, y hay una oposición. Y tú tienes que decidir y en ese momento pedirle la ayuda a Dios para que puedas hacer lo que el Espíritu quiere, lo que Dios quiere. Porque de otra forma, como hay esta lucha, no vas a poder, no tienes tiempo, es que Dios sabe, Dios te entiende, y mucha gente se engaña así, no, Dios me entiende, estoy pasando por un proceso difícil, mucho trabajo, últimamente no puedo, es más, hasta para las reuniones, para la lectura de la palabra de Dios, no puedo, es que no puedo, Dios lo entiende, hay mucho trabajo. ¿Sabes qué entiende Dios? Que no es tu prioridad. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuántos no hemos visto, hermanos? Y lo sabemos, creo que ya somos grandes todos aquí. ¿Cuántos no hemos visto una pareja, por ejemplo, que se aman, que se quieren, cueste lo que cueste? Cueste lo que cueste. Se van, se escapan, hacen lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay una unión entre ellos, y no importa que hayan dificultades, no importa que el papá esté en contra o la mamá esté en contra, ellos lo hacen. En el mundo lo hacen así, lo hacen mal. ¿Pero por qué lo digo? Porque como no hay un amor con Dios, o no hay una disposición, pues en el cristiano es diferente, porque no amamos a Dios, no tenemos esa disposición, no pude, no quise. Una vez, yo me acuerdo que, creo que en el bachiller, estaba estudiando la prepa, y escuché a un joven hablar, y dijo algo así. Dijo que entró a las 3 de la mañana, algo así, a su casa, algo así. Dije, entré a las 3 de la mañana a mi casa, dice, es que estaba con su novia y iba a tener problemas con su papá porque entró a esa hora de la madrugada, pero dijo, no me importa, vale la pena. Así fueron sus palabras, no importa, valió la pena. ¿Por qué? Porque había en él algo por esa persona.
Ahora, como cristianos, tenemos una disposición muy nula. Para nosotros, pues es que no pude, no tuve tiempo, es que no tengo sueño, tengo trabajo, estoy cansado. Y es por eso muchas veces, porque no hay esa comunión con Dios íntima, por la indisposición espiritual. Que va de la mano con el tercer punto, que es la falta de amor, que ya casi lo estoy introduciendo. Apocalipsis 2:4 dice la Biblia. Mira qué dice, para que veamos el tercer punto. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un pasaje también conocido, corto, por cierto, el versículo es corto, pero muy enfático. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando vienes a Cristo y entiendes lo que Él hizo por ti, que Él murió en la cruz por ti, que nosotros siendo una basura, siendo nada, que nadie nos daba una oportunidad, creo que todos sabemos de dónde salimos, qué hacíamos. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, que te salvó, que te dio vida, tú lo amas. Pero muchas veces también, por la falta de amor, porque ese amor se va perdiendo, ese amor se va acabando, es por eso que no hay una comunión íntima con Dios. Es por eso. ¿Qué clase, imagínate, de pareja que no hable, que diga, ella es mi esposa o él es mi esposo, pero nunca hablamos, cada quien por su lado? Pues creo que no funciona así, no funciona así. Sin embargo, ¿qué clase de cristiano es que digas, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero nunca oro, nunca tengo una comunión con Dios? O no hay esa comunión íntima con Él, solo es superficial. Porque mucha gente eso tiene, una comunión superficial, solo para cumplir, como una lista. Listo, ya hice esto, ya hice lo otro, como un pendiente que sacar. No, hermanos. Piensa en un amigo o en una amiga. Piensa, por ejemplo, en un amigo o en una amiga. Cuando tú hablas con esa persona, a lo mejor puede ser tu papá, tu amigo, tu mamá, un hijo, tu hermana, tu hermano, tu esposo, alguien con quien hables. ¿A poco dices, es un pendiente que tengo que sacar? No, pues normalmente cuando hablamos con las amistades, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Normal. ¿Y por qué? Porque pues hay ese aprecio. Sin embargo, como cristianos, ¿cómo estamos? Vamos a preguntarnos, ¿realmente nuestro amor por Dios es un amor que va en decadencia o está aumentando? Ya vimos tres, una indisposición física, la indisposición espiritual y también la falta de amor. Cuarto punto, ¿por qué los cristianos tampoco oran? Porque las prioridades están pervertidas, también puede ser. Porque no priorizan, ya lo decíamos hace un momento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos habla de el peligro de estar afanado. Y dice, no estés afanado. Un afán es algo que tú le inviertes mucho tiempo, mucho dinero, mucho interés. Y dice, que tus peticiones sean conocidas a Dios. O sea, no te afanes, que tú le pidas a Dios. O sea, sí tienes que trabajar, por supuesto, pero también óraselo a Dios. No tienes que estar allá al pie, y es que si no tengo esto, pues no puede ser y tengo que conseguirlo. Pero mucha gente, porque tiene sus prioridades pervertidas, por eso no ora. Porque pone en primer lugar su trabajo, todas las cosas. Y a lo último, si tiene tiempo, pues ora. Si tiene, si no, pues mañana. Y si mañana no tiene, pues pasado. Y si no, hasta una semana. Esa comunión con Dios, vuelvo a repetir, es fundamental. Es hermoso. Pero ¿cómo estamos? Pregúntense, hermanos. Vamos a preguntarnos, ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Hay una comunión íntima? ¿Hay una comunión cercana?
¿O no lo hay? Solo pensamos en lo terrenal. Y es muy fácil pensar y enrolarnos y tener nuestra mente aquí en la tierra porque estamos aquí pendientes, trabajo, pendientes de la escuela, de muchas cosas, pero no tenemos un tiempo de calidad y de cantidad para buscar a Dios. Fíjense que casualmente iba a leer el Salmo 84, vamos ahí. No me puse de acuerdo, pero quisiera que lo leamos, lo había pensado, porque precisamente creo que Dios permitió así, pero que dé la casualidad, pero el Salmo 84 es un salmo muy hermoso. Había pensado en que podamos ver unos puntos aquí muy importantes. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, si tan solo pudiéramos entender lo que Dios nos quiere hablar acerca de esto. Está diciendo que son amables. Y en el 2 expresa un anhelo, un deseo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aquí no dice como que quiero, como que no estoy convencido, no, está diciendo de un anhelo y un anhelo ardiente, de un deseo ardiente de Dios, de los atrios. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. A mí me llamaba mucho la atención el verso 3, porque habla de los animales. Dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. En la casa, está hablando de la casa de Dios, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Seguramente en el pueblo de Israel en esa época estaba el templo allí, y pues ahí venían las aves y anidaban, ponían sus polluelos, y este escritor veía a los animales, veía a aquellas criaturas que Dios había hecho y decía: cuán bienaventurados son. Ese pajarito está ahí cerca de los altares de Dios, a lo mejor estaba en el techo un pajarito y decía: aún el gorrión haya casa, la golondrina nido para sí. O sea, lo veía como algo bienaventurado. Ellos estaban allí en la casa de Dios. Y dice en el 4, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Felices. Felices los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Verso 5 dice: bienaventurado, es dichoso, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Estaba estudiando un poco y no precisamente cuando dice atravesando el valle de lágrimas se refería a un valle, a un lugar, sino que está hablando en un sentido espiritual. Cada cristiano, cada creyente, hay momentos donde pasamos por valles de lágrimas, donde hay dolor, hay dificultades, hay problemas, hay críticas, hay circunstancias adversas. Atravieses el valle de lágrimas, pero en la presencia de Dios dice lo cambian en fuente. O sea, todo ese lloro, ese lamento, Dios te consuela y es como una fuente, porque tú puedes ahora, como dice la Biblia, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora tú puedes darle consolación a otros hermanos, puedes ayudar a otras personas. Y el verso 10 es algo tan hermoso porque dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un día en comparación con 1000. Vamos a poner un ejemplo. Un día en comparación con estar 1000 días en una playa, es mejor estar un día con Dios. Digo una playa porque, no sé, es un lugar hermoso, pero un lugar hermoso para ti. ¿Cuál es un lugar hermoso? A lo mejor un atardecer o con la familia, imagínate. Ahí estar en cierto lugar donde está la familia. Un día, dice,
es mejor que estar 1000 fuera de ellos. Y luego dice, escogería yo estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En aquella época, el templo, había personas que estaban de porteros, se les conocía a los porteros, y lo que hacían los porteros, estaban vigilando, estaban vigilantes ahí, ellos guardaban el templo, quizá estaban barriendo, ahí estaban. Lo que decía este salmista, mencionaba, yo prefería ser un portero, estar así a la puerta allá, barriendo, vigilando, que estar, dice, en moradas, en mansiones quizá de maldad, en otro lugar. ¿Por qué lo prefería? Porque vemos de aquí un amor, vemos aquí algo tan hermoso. Pero la pregunta es, nosotros también podemos decir lo mismo. Nuestra vida con Dios, y esto nos lleva a lo que iniciamos, porque iniciamos diciendo que la comunión íntima con Dios es con los que le temen. Si tu vida no tiene temor de Dios, tú estás mal delante de Dios, sabes que no has compuesto tu vida y solo juegas al cristiano, solo vienes aquí porque vienen tus padres o por motivos diversos. Si tú no estás buscando a Dios, no tienes temor de Él, no vas a tener una comunión con Él. La única forma en la cual tú puedas encontrar esto que te estoy diciendo, este tesoro, es teniendo temor de Él, buscándolo a Él, conociéndole a Él, y vas a entender que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Vamos a ver Hebreos 10, 19, porque quiero terminar diciendo y hablando acerca de Cristo con respecto a esta comunión. Vamos a leer del verso 18, Hebreos 10, 18, para un poco de contexto. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El contexto es el siguiente. El autor de Hebreos escribía y decía que Cristo, con su sacrificio, quitó, limpió, expió nuestros pecados. Con el sacrificio de Cristo, con la muerte en la cruz, lo que tuvo que pasar Jesús, lo hizo para que nuestros pecados sean perdonados. Y por eso dice el 18 que donde hay remisión de los pecados, pues ya no tiene que haber otra ofrenda, Jesús ya se ofreció. Y con este flujo de ideas, el 19 dice, entonces, si tú ya eres libertado del pecado, si tú ya eres una nueva persona, tú tienes libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo que Él abrió, dice, a través del velo. Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesús estaba en la cruz y estaba agonizando, ya lo habían latigado, ya le habían puesto la corona de espinas, ya estaba crucificado, estaba en la cruz allí. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Esto lo hizo Jesús, porque a través de su muerte, Él permite que nosotros podamos tener amistad con Dios. Ese velo que se rasgó del templo de arriba hacia abajo representa que ahora cada persona que quiere cambiar su vida, que quiere buscar a Dios de verdad, tiene la bendita oportunidad de entrar a la presencia de Dios, limpiado su corazón, como dice la Biblia, lavados los cuerpos con agua, limpio tu corazón. Cuando Jesús te salva, hay la oportunidad. Si tú te das cuenta, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, los únicos que podían entrar a la presencia de Dios era el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que entrar con sangre ajena para expiar el pecado de él y expiar los pecados del pueblo. Sin embargo,
Cuando Jesús muere, lo hace por nosotros, para que ahora cada persona que quiera buscar a Dios, que quiera componer su vida, tenga la oportunidad de acceder y de tener una comunión íntima con Dios. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando tú tienes un corazón puro, limpio, cuando tú tienes temor de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú puedes tener comunión con Él. Pero si tú no tienes comunión con Él, yo quiero decirte en esta mañana algo. A todos los que estamos aquí, igual los que nos están viendo por medio del internet, cuando tú no tienes una comunión íntima con Dios, lo que tú estás haciendo es que estás en contra de Él. Porque la Biblia lo dice, Jesús mismo lo dijo, el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si tú no tienes esa comunión con Dios, tú estás en contra de Él. Sin embargo, quiero que entendamos esto, hermanos, y que valoremos esto. Jesús tuvo que morir en la cruz para que tú tengas una comunión íntima con Él. Y no es justo que nosotros menospreciemos esa comunión íntima. No es justo que nosotros tengamos y subestimemos lo que Jesús hizo, porque Jesús tuvo que morir por nosotros para salvarnos y poder que nosotros tengamos amistad con Dios. Y si nosotros ahora menospreciamos y subestimamos todo esto, estamos diciéndole a Jesús que no nos importa, que no es valioso lo que hizo. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, entendemos, Jesús, hoy puedo acercarme a ti, hoy puedo expresar mi necesidad, hoy puedo venir ante tu presencia y decirte lo mucho que te amo, lo mucho que te necesito, lo muy importante que eres para mi vida, por lo que tú hiciste en la cruz. Hermanos, ese es el llamado hoy. Ese es lo que Dios quería para nosotros. Y yo lo estudiaba y le decía a Dios, Señor, ayúdame a tener una comunión íntima contigo. Ayúdame a buscarte, a tener temor de ti, a guardarme allá afuera, a buscar, porque no solo se trata de venir a orar y decir, yo ya oré, entonces ya tengo comunión con Dios. No, sino que es un complemento, el temor de Dios, una vida santa. Aquí dice, purificados los corazones de mala conducta, lavados los cuerpos con agua, una vida limpia, pura, santa y teniendo una comunión, un acercamiento a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No dejemos, hermanos, que los problemas, las enfermedades, los trabajos, las angustias nos desvíen de todo eso. Dios quiere que tengamos una comunión con Él. Dios quiere que tengamos esa comunión. Una vez un padre estaba pensando en esto. Un padre estaba pensando en esto, en la comunión con Dios. ¿Qué significa el compañerismo con Dios? Estaba encerrado en su cuarto. En eso su hijo abre la puerta y llega y se sienta en sus piernas así de su papá. Y el papá como que no quería desconcentrarse, estaba pensando. Y le dice, ¿qué necesitas? O sea, como para deshacerse de su hijo, ¿qué necesitas? Y su hijo solo le quedó viendo y le dijo, nada, solo quiero estar contigo. Y él entendió, eso es compañerismo con Dios. No necesitas, mucha gente busca a Dios por problemas. Ay, es que tengo esto, voy a buscar a Dios. Tengo esta necesidad. No, hermanos, la comunión con Dios es estar con Él, es decirle que lo amas, que lo quieres agradar. Y sí, si lo necesitas, tienes necesidades, díselo a Él. Él te escucha. Hermanos, eso es lo que debemos aprender. No subestimemos esta comunión íntima. No menospreciemos esto. Jesús ya murió en la cruz para que hoy cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él, podamos buscarle. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, ayúdame a tener esa comunión íntima con Él, contigo? Vamos a orar. Padre, en tu palabra
Hay diversas y muchas referencias acerca de el buscarte, del comunicarse contigo. Sin embargo, Señor, vemos en la iglesia de hoy que esta comunión es muy baja, es muy pobre, casi nula, o en muchos casos es nula, Señor. Padre, pero tú ya moriste, tú mandaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz. Y a través de tu muerte, Señor, podemos acercarnos, como dice tu palabra, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con un corazón puro, limpio, santo, sin mancha. Sin embargo, Señor, parece ser que la iglesia de hoy en día no lo ha entendido así. Piensa que el comunicarse contigo es un pendiente, es un pendiente más que sacar, y no es así, Señor. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, cuando tú vengas, a mucha gente le vas a decir: no te conozco. Y no precisamente porque no los conoces, porque tú eres Dios y conoces a las personas, pero no los conocías en tu presencia, Señor. Padre, queremos pedirte, vivimos en un mundo donde hay muchas actividades, trabajos, pendientes, circunstancias, problemas, pero que podamos aprender, Señor, a buscarte, a estar contigo, a comunicarnos contigo. Así como hemos estado viendo estas últimas semanas, plantados en tu casa, Señor. Padre, que podamos estar allí en tu presencia. Padre, tú tienes una urgencia para hacernos entender que es importante que nosotros hagamos esto, busquemos esto. Señor, ayúdanos. Tú nos has visto, tú sabes que podemos decir que te vamos a buscar, pero en el momento viene quizá el cansancio, las dificultades, los pendientes. Pero te pedimos, Señor, que tú ayudes a tu iglesia, Señor, a estar comunicándose contigo, a estar buscándote, a estar llena de ti. Eso es nuestro anhelo, Señor. Y si alguien de los que está aquí presente no ha compuesto su vida, te pido, Señor, que se pueda arrepentir, pueda cambiar su vida y pueda entender que allá afuera, Señor, no hay nada bueno. Allá en el mundo no hay nada bueno, solo en ti está la delicia, Señor, solo en ti está la vida. Y lo creemos así, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, nos lleves a conocerte cada día más. Estamos tan necesitados de ti, muy necesitados, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir buscándote. Si en nuestra vida hemos notado que hay falta de amor o una indisposición espiritual, que podamos ir a ti, arrepentirnos y buscarte con todo nuestro ser, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das a entender todo esto, nos los muestras. A que esto, Señor, no sea un tema más y ya, sino que lo podamos llevar en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Te necesitamos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues, hermanos, yo creo que debemos buscar tener esa comunión con Dios. Si no la tenemos, pues que vayamos con Dios y seamos honestos. Él nos conoce, Él sabe nuestra necesidad.